Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 27 de Se habla español, que hoy tiene como protagonista a un jugador de fútbol. Se trata de Andrés Iniesta, sin H, Andrés Iniesta, que juega en el Barcelona y también en la selección española. De hecho, si recuerdas, sobre todo si te gusta el fútbol, Iniesta fue el autor del gol que le dio a España su primera Copa del Mundo en el año 2010. Hablaré de Andrés Iniesta en unos minutos. Pero antes, tengo que empezar, por supuesto, felicitándote el nuevo año. Así que feliz 2017 para ti, para tu familia y para todos tus seres queridos. Ojalá sea un año fantástico donde se cumplan todos vuestros sueños, los tuyos y también los de las personas que están más cerca de ti. Y por supuesto, siempre que empieza un año nuevo, nos marcamos unos objetivos, unos propósitos. Por ejemplo, en 2017 me voy a apuntar al gimnasio para perder peso, para estar en forma, incluso, ¿por qué no?, para ganar algo de músculo. Ese podría ser un propósito para el nuevo año. Yo en mi caso no me voy a apuntar al gimnasio porque no tengo tiempo de momento. Otro propósito podría ser dejar de fumar. Este tampoco lo tengo en mi lista porque no he fumado nunca, afortunadamente. Pero, sin ir más lejos, una de mis hermanas se ha propuesto precisamente eso, dejar el tabaco, dejar de fumar. Y hace una semana ya empezó a tomarse unas pastillas que parece ser te ayudan a dejarlo. Y por supuesto, otro de los propósitos que comparte mucha gente es el de aprender un idioma o el de mejorar el idioma que están estudiando. Imagino que a ti te encantaría dar un paso adelante en tu español, sobre todo en tu fluidez a la hora de hablar, porque si estás escuchando este podcast, significa que ya tienes un buen nivel de comprensión, porque entiendes casi todo lo que digo, incluso todo, porque suelo hablar bastante despacio. Bien, es lo mismo que me pasa a mí, por ejemplo, con el inglés, que comprendo casi todo, pero me cuesta hablarlo de forma fluida, sin pararme a pensar lo que tengo que decir. Pues bien, si tu propósito para el nuevo año es dar un salto definitivo en el aprendizaje del español, te aconsejo, cómo no, que te pongas en contacto con la Escuela de Español 15TC, que se encuentra, como bien sabes, en la ciudad de León, aquí en España. Su página web, te lo recuerdo una vez más, es www.15tc.es y su correo electrónico info@15tc.es. Habla con ellos y reserva un curso de español totalmente adaptado para ti de cara a los próximos meses, ya en este año 2017. No sé, a lo mejor tienes unos días de vacaciones en abril o en mayo, pues qué mejor viaje que visitar León para mejorar definitivamente tu español. Allí vas a aprender en clase y, como te digo siempre, después vas a tener la oportunidad de practicar eso que has aprendido en la calle, con los habitantes de la ciudad, mientras pides, qué sé yo, un café, mientras visitas sus monumentos, mientras haces nuevos amigos, porque la gente de León es muy hospitalaria, reciben a todo el mundo de una manera amigable. Por cierto, el otro día me dijo Iñaki que recibe muchos mensajes solicitando información por parte de personas que escuchan este podcast y eso me hace realmente feliz, de verdad. Así que si es tu caso, si has enviado un correo electrónico a info@15tc.es,
Muchas gracias, de verdad. Seguro que has podido comprobar lo que te he dicho siempre, que es una escuela muy familiar en la que trabajan buenas personas. De modo que ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad de convertirte en un gran hablante de español. Visita la página de la escuela www.15tc.es, elige la duración del curso, también la época del año en la que vas a realizarlo y haz la reserva. Resérvalo si quieres y además ya sabes que puedes viajar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Todos ellos serán bien recibidos en la escuela de mi amigo Iñaki y todos podrán aprender español a su ritmo, por placer, no como una obligación, eso nunca. Siempre por placer, porque nos gusta aprender. Se acercan además fechas muy bonitas para visitar León y seguro que te va a encantar tanto la ciudad como la gente que vive allí. No sé si te lo he contado alguna vez, pero yo he estado en León un par de veces por motivos laborales, porque tenía que realizar un trabajo allí. Y la verdad es que es una maravilla recorrer sus calles, sobre todo para alguien de Madrid como yo, porque al menos en mi caso siempre prefiero pasear por ciudades más pequeñas, donde todo es más accesible, más cercano. Te animo una vez más a disfrutar de una experiencia maravillosa con los amigos de la Escuela de Español 15TC en www.15tc.es y ahora sí vamos con el programa número 27. En primer lugar, quería darle las gracias a las personas que han realizado donativos en las últimas semanas. Se trata de Claude Joliat, de Suiza, André Luis Cruz, de Brasil, Gloria Stoppenhagen, de Estados Unidos, no sé si he dicho bien tu apellido, perdóname, Gloria, y Lucy Podsednikova, de la República Checa. Además, alguno de ellos me ha dejado mensaje. Por ejemplo, Claude, de Suiza, dice: muchas gracias por tus podcasts. Me alegra mejorar mi comprensión cuando te escucho durante mi camino en tren. Y buena suerte con tus estudios. Otro mensaje, el de Lucy. Llevo más o menos un mes escuchando tus podcasts y me encantan. Siempre que voy a cualquier lugar me hacen compañía. Y también me cuenta que ahora vive en Salamanca, donde se encuentra estudiando gracias a una beca Erasmus. La verdad es que tiene mucha suerte Lucy de la República Checa porque está en una ciudad también muy bonita como Salamanca. Mensaje de André, de Brasil. Llevo mucho tiempo estudiando español y puedo decir que tu podcast es uno de los mejores. Me ayuda muchísimo a mantener contacto con el idioma. Lo escucho todos los días mientras conduzco hasta mi trabajo. Suerte con tu reto de recaudar lo que necesitas para hacer el máster de profesor de español. Muchas gracias a Claude, a Lucy, a André y también, por supuesto, a Gloria de Estados Unidos, que me han enviado su ayuda en forma de donativo. Ya te lo dije en el podcast anterior, en febrero tengo que hacer frente al segundo pago del máster, otros 1.400 euros. El primer pago, la verdad es que quedó cubierto con vuestra ayuda y también, por supuesto, con la de mi amigo Iñaki de la escuela 15TC. Quedan un par de meses, bueno, en realidad queda solo un mes para que llegue febrero. Vamos a ver si somos capaces también de conseguir ese nuevo reto de los 1.400 euros para pagar la segunda parte del máster. Muchas gracias de verdad a todos vosotros por vuestra ayuda. También tengo que dar la bienvenida al grupo de Facebook de Se Habla Español, a Chandler Christian, a Rafa Fernández, a Andrew Bordwick, a Matea Benvin, a Franciel Carballo y a Piotr Krolinski, que se han unido a nuestra página. Y en Twitter tenemos ya 3.260 seguidores, que no está nada mal. Y ahora sí voy a empezar a hablar ya de nuestro protagonista. Como te decía antes, se trata de Andrés Iniesta.
Nació el 11 de mayo de 1984 en Fuente Alvilla, un pueblo de la provincia de Albacete, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Por tanto, ya sabes que siempre me gusta decir la edad de nuestros invitados, hoy tiene 32 años. Andrés Iniesta tiene 32 años, ya ve su retirada relativamente cerca, aunque ahora mismo hay jugadores que pueden seguir con su carrera casi hasta los 40 años porque se cuidan muchísimo. Bien, Andrés Iniesta ingresó en la cantera del equipo más importante de la provincia, el Albacete Balompié, a los 8 años. Cuando hablamos de cantera, en términos deportivos, nos estamos refiriendo a la academia de un club, a los equipos de categorías inferiores de un club, que son pues el benjamín, el alevín, el infantil, el cadete, el juvenil. Son los equipos por los que van pasando los niños a medida que cumplen años, a medida que van creciendo. Empiezan en categoría benjamín y con el tiempo van subiendo hasta el equipo senior, hasta el equipo de los mayores, siempre que tengan suerte y que tengan la calidad suficiente para hacerlo, por supuesto. Bien, pues en el caso de Andrés Iniesta, llegó al equipo del Albacete Balompié en categoría benjamín y cuando cumplió los 12 años, el Barcelona, nada más y nada menos, se fijó en él y se lo llevó para jugar en su equipo infantil. Lógicamente, tuvo que irse a vivir allí porque había 465 kilómetros de distancia entre su pueblo, Fuente Alvilla, y Barcelona. Era una distancia muy grande. Por cierto, el equipo de fútbol de esa ciudad se llama Fútbol Club Barcelona, pero casi todo el mundo se refiere a él como Barça, no con S, sino con otra cosa que se llama cedilla, que es una C, pero con una especie de coma en la parte inferior. La cedilla se utiliza como sonido S, como te decía, Barça, en idiomas como el francés, el portugués y el catalán, la lengua que se habla en Cataluña, además del español. Por eso, como Barcelona está en la comunidad autónoma de Cataluña, al equipo de fútbol se le conoce como el Barça, aunque también podemos referirnos a él como el equipo azulgrana, porque los colores de su camiseta, como bien sabes, si te gusta el fútbol, claro, son el azul y el granate. El granate es un color rojo, pero más oscuro. Bueno, el caso es que Andrés Iniesta fue ascendiendo, subiendo por las categorías inferiores del Barça hasta debutar con el equipo profesional en la temporada 2002-2003. Y con el Barcelona ha ganado una gran cantidad de títulos, de trofeos, entre ellos la Liga de Campeones Europea hasta en 4 ocasiones. Esa Liga de Campeones Europea, o la Champions, como también se la conoce, es el título más importante del viejo continente, de Europa. Sin embargo, a nuestro protagonista se le recordará para siempre por haber sido el autor del gol en la final de la Copa del Mundo que se disputó en Sudáfrica en el año 2010. En ese partido, la selección española derrotó a Holanda por 1-0 y ese gol, ese tanto, gol y tanto son sinónimos. Ese tanto, ese gol, lo consiguió Andrés Iniesta. Y fue muy importante para la historia del deporte español porque el equipo de fútbol de nuestro país, la selección nacional, nunca había conquistado un mundial, una Copa del Mundo. En el fragmento de entrevista que vamos a escuchar, Iniesta le cuenta a mi compañero Ricardo Sierra de Canal Plus, de una televisión que se llama así, Canal Plus. Bueno, en realidad ya no existe, ahora en vez de Canal Plus se llama Movistar Plus,
pero bueno, la entrevista es de hace unos años y entonces se llamaba de esa forma, Canal Plus. Bien, como te decía, le cuenta cómo vivió el traslado a Barcelona siendo apenas un niño, porque no le resultó nada fácil dejar a su familia para irse a vivir a la residencia de jóvenes jugadores del Barça. Fue un momento difícil para mí, para mi familia, para todos. Fue un momento muy complicado porque era muy joven y no es fácil, ¿no? Tanto para mí quedarme aquí como para mis padres y mi hermana pues tener que dejarme aquí y no contar conmigo en el día a día, en lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento. Pues fue difícil, pero bueno, fue un paso que teníamos que dar porque había que darlo y a día de hoy evidentemente que las cosas pues han salido muy bien. Yo tenía muy claro que si me marchaba de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que cumplir el objetivo, el sueño a lo que había venido y esa ha sido mi mentalidad hasta que lo he cumplido. No tenía otra meta que ser jugador del Barça, ser jugador de primera división y costase lo que costase tenía que cumplirlo por el sacrificio que estamos haciendo todos. Sí que es cierto que cada jugador o cada caso pues tiene sus peculiaridades y sus cosas, pero mi vida deportiva creo que ha sido muy escalonada, muy de paso en paso, muy de menos a más y ha sido como me la he tomado. Es decir, no, siempre he tenido muy claro que acabaría triunfando en el Barça, acabaría triunfando en el sueño que siempre he tenido. Como has podido comprobar por su tono de voz, Andrés Iniesta parece una persona bastante tímida, bastante reservada, a la que no le gusta mucho hablar en público. De hecho, cuando España ganó aquella Copa del Mundo en 2010, Iniesta llegó a decir, medio en broma, medio en serio, que si hubiera sabido lo que iba a venir después, en forma de entrevistas y de atención mediática, quizá no habría metido aquel famoso gol. Lógicamente era una broma, pero se convirtió en un personaje tan famoso que no le resultaba sencillo salir incluso a la calle. Bueno, vamos a ir analizando sus palabras, como siempre, poco a poco. Empezamos por el primer fragmento. Fue un momento difícil para mí, para mi familia, para todos. Fue un momento muy complicado porque era muy joven y no es fácil, ¿no? Tanto para mí quedarme aquí como para mis padres y mi hermana pues tener que dejarme aquí y no contar conmigo en el día a día, en lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento. Fue un momento difícil para mí, para mi familia, para todos. Fue un momento complicado porque era muy joven y no es fácil. Creo que se entiende bastante bien, no hay aquí ninguna palabra que yo vea extraña en esta primera frase. Andrés Iniesta simplemente está contando cómo vivió aquel traslado a Barcelona. Trasladarse significa cambiar de lugar, cambiar de residencia, dejar tu casa para irte a otra ciudad o a otro país. Este verbo, trasladar, también se utiliza cuando cambia tu lugar de trabajo. Por ejemplo, tú estás trabajando en Madrid y tu empresa te traslada a Barcelona porque te necesitan más allí. Y también puedes pedir tú mismo el traslado en el trabajo, siempre que tu empresa tenga delegaciones, oficinas o centros en otra ciudad o incluso en otro país. Por ejemplo, si trabajas en un hipermercado, lo normal es que haya uno en cada ciudad importante de tu país. Si es así, puedes solicitar el traslado dentro de la misma empresa. Bien, una cosa más sobre esta primera frase. Andrés Iniesta utiliza el pretérito indefinido para hablar del pasado, en este caso del verbo ser. Fue un momento difícil. Y ya sabes que en español
tenemos otra forma verbal simple para referirnos al pasado. Luego están las formas compuestas, pero en formas simples tenemos el pretérito indefinido, yo canté, y el pretérito imperfecto, yo cantaba. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cuándo se utiliza cada uno de ellos? Bueno, como te puedes imaginar, es algo complejo y nos daría para hablar durante horas, pero voy a ofrecerte unas pequeñas nociones generales. El pretérito indefinido, yo canté, sirve para hablar de hechos, de acciones o de estados que se produjeron en el pasado. Por ejemplo, la semana pasada canté en el festival de música. Otro ejemplo más. El año pasado viajé a Rusia. O ayer estuve enfermo. ¿Vale? Por otra parte, el pretérito imperfecto también habla de hechos del pasado, pero son acciones secundarias, no es lo más importante de la narración, de lo que estás contando. Y se producen al mismo tiempo, de forma simultánea a la acción principal. Creo que, como siempre, lo vas a entender mejor con un ejemplo. Vamos allá. Cuando canté en el festival de música, el público me miraba fijamente. Canté es pretérito indefinido y se refiere a la acción principal, al hecho más importante. Es decir, que yo canté en el festival. Eso es lo más importante. Y luego tenemos el verbo miraba en pretérito imperfecto, porque habla de un hecho también del pasado que se produce al mismo tiempo que el principal, pero secundario, no es tan importante. Yo canté y en ese momento el público me miraba. Acción principal en indefinido, canté, y acción secundaria y simultánea en imperfecto, miraba. Espero que lo hayas entendido, aunque puede ser algo confuso, sobre todo si lo has escuchado por primera vez. Pero te voy a dar otro ejemplo. Llegué a casa cuando mi padre preparaba la comida. La acción principal es que yo llegué a casa. Por eso va en indefinido, llegué. Mientras que la acción secundaria es que mi padre preparaba la comida. Imperfecto, preparaba. Ambos hechos coinciden en un tiempo pasado, pero uno es el principal y otro es el secundario. Esta podría ser la norma general, pero siempre hay matizaciones. Por ejemplo, el pretérito imperfecto con verbos de estado como tener, parecer o ser también se usa para describir cosas del pasado. Vamos con los ejemplos. Toda mi familia era maravillosa. Cuando era pequeño tenía muchos juguetes. Hace años mi madre parecía una actriz de cine. Todos estos verbos de estado aparecen en imperfecto porque están describiendo cosas del pasado. Ya digo que hay muchas excepciones y casos particulares, pero creo que te he contado lo más importante. Estas, por cierto, son las cosas que estoy aprendiendo en el máster gracias a vuestra ayuda en forma de donativos. Concretamente, esto lo hemos visto hace muy poquitas semanas en la asignatura de gramática, como es lógico. Bueno, vamos a seguir con Iniesta. Continúa diciendo: fue difícil tanto para mí quedarme aquí, en Barcelona, como para mis padres y mi hermana, pues tener que dejarme aquí y no contar conmigo en el día a día. No contar conmigo en el día a día significa no poder participar en las cosas que solían hacer cuando estaban todos en casa, en lo que habían estado acostumbrados hasta ese momento. Iniesta se quedó en Barcelona y ellos volvieron a su casa en la provincia de Albacete
a más de 400 kilómetros de distancia. Vamos ya con el segundo fragmento. Pues fue difícil, pero bueno, fue un paso que teníamos que dar porque había que darlo y a día de hoy evidentemente que las cosas pues han salido muy bien. Pues fue difícil, pero bueno, fue un paso que teníamos que dar porque había que darlo. Como es lógico, su sueño era ser jugador profesional de fútbol y cuando recibió la llamada del Barcelona tuvo claro que era su gran oportunidad. Y añade, a día de hoy, hasta hoy, evidentemente, claramente, las cosas han salido muy bien porque ha triunfado en el mundo del fútbol, porque hasta ahora su carrera ha sido un éxito. Tercer fragmento. Yo tenía muy claro que si me marchaba de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que cumplir el objetivo, el sueño a lo que había venido y esa ha sido mi mentalidad hasta que lo he cumplido. Yo tenía muy claro que si me marchaba de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que cumplir el objetivo. Aquí podemos aplicar lo que te explicaba antes sobre el imperfecto con verbos de estado. Cuando dice yo tenía claro, está describiendo una situación del pasado, por eso se utiliza el imperfecto del verbo tener, tenía. Andrés Iniesta tenía claro que debía cumplir el objetivo de convertirse en jugador profesional y consiguió hacer realidad ese sueño que fue a buscar a Barcelona. Y termina diciendo, y esa ha sido mi mentalidad hasta que lo he cumplido. Aquí mentalidad podría ser sinónimo de pensamiento. Esa ha sido mi manera de pensar hasta que lo he cumplido. Por cierto, aquí utiliza otra forma verbal del pasado, en este caso compuesta, el pretérito perfecto, he cantado. En este caso lo usa dos veces, ha sido y he cumplido. Sabes que las formas compuestas del verbo se realizan con el verbo haber. Ha sido, he cumplido en este caso. El pretérito perfecto se emplea para hablar de un pasado inmediatamente anterior, para hablar de algo que acaba de producirse. Por ejemplo, hoy he visto a mi amigo en el colegio, pretérito perfecto, porque ha sido hoy mismo, hace un rato quizá, hace un par de horas. Pero, sin embargo, decimos, ayer vi a un amigo en el colegio, pretérito indefinido, porque ya ha pasado más tiempo. No ha sucedido justo antes de contarlo. Aquí una diferencia importante entre el uso del indefinido y del pretérito perfecto. Y también se usa este último, el pretérito perfecto, para hablar de una acción o de un estado que se mantiene cuando estás hablando. Por ejemplo, cuando Iniesta dice, esa ha sido siempre mi mentalidad, todavía sigue pensando de esa forma, aunque empezara a hacerlo en el pasado. En estos casos también se utiliza el pretérito perfecto. Otro ejemplo. Siempre he desayunado galletas. Por la mañana cuando me levanto, siempre he desayunado galletas. Empecé a hacerlo cuando era pequeño y sigo desayunando galletas ahora. Esa acción se mantiene en el tiempo, por eso se utiliza el pretérito perfecto. Siempre he desayunado galletas, antes y ahora también. Estoy pensando que a lo mejor es mucha gramática para un solo podcast, pero bueno, lo repetiré en el futuro. Vamos con el cuarto fragmento. No tenía otra meta que ser jugador del Barça, ser jugador de primera división y costase lo que costase tenía que cumplirlo por el sacrificio que estamos haciendo todos. No tenía otra meta que ser jugador del Barça, ser jugador de primera división. Su objetivo era llegar a ser futbolista profesional en la primera división española, en la máxima categoría del fútbol español. La primera división es la liga donde compiten el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo.
además de otros muchos equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, pero lo más importante son los que citaba anteriormente, Real Madrid y Barcelona. Y costase lo que costase, es decir, aunque fuera difícil, tenía que cumplirlo por el sacrificio que estábamos haciendo todos. Aquí sacrificio significa esfuerzo, pero también se utiliza en otro sentido, el de sacrificio como ofrenda, como regalo, sobre todo a Dios o en la antigüedad a los dioses. Por ejemplo, en algunas culturas ancestrales, antiguas, muy antiguas, se realizaban sacrificios incluso humanos. Se mataba a personas, incluso a niños, para ofrecerles ese regalo a los dioses a cambio de que fueran buenos con el pueblo, con las personas que vivían allí. En el caso de Iniesta el sentido es totalmente distinto. Al hablar de sacrificio se refiere, como decía, al esfuerzo que supuso tanto para él como para su familia el hecho de irse a vivir a Barcelona. Vamos ya con el quinto fragmento. Sí que es cierto que cada jugador o cada caso pues tiene sus peculiaridades y sus cosas, pero mi vida deportiva creo que ha sido muy escalonada, muy de paso en paso, muy de menos a más. Sí que es cierto, sí que es verdad que cada jugador o cada caso tiene sus peculiaridades, tiene sus características específicas o particulares. Eso es lo que quiere decir peculiaridad. Una persona es peculiar cuando tiene algo diferente a los demás, propio, característico de esa persona, es su peculiaridad. Y sigue diciendo, pero mi vida deportiva, mi carrera deportiva como jugador de fútbol, creo que ha sido muy escalonada, muy de paso en paso, muy de menos a más. Aquí quiere decir que siempre ha ido poco a poco, que no se ha saltado ningún paso, ningún escalón. De ahí escalonada. Su carrera deportiva ha sido escalonada, siempre ha ido de escalón, de paso en paso, sin saltarse nada. Por cierto, en esta frase se aprecia muy bien lo que explicaba antes sobre el pretérito perfecto cuando hablamos de una acción del pasado que continúa en el presente. Andrés Iniesta dice que su vida deportiva ha sido muy escalonada. No dice que fue muy escalonada porque aún no ha terminado. Su carrera como futbolista empezó hace muchos años, pero sigue viva, ya que continúa jugando al fútbol. Por eso se utiliza el pretérito perfecto. Un jugador retirado, jugador que ya no ejerce, que ya no ha vuelto a jugar al fútbol, podría decir, mi vida deportiva fue, en indefinido, fue muy bonita. Pero un jugador en activo, que continúa jugando al fútbol, utiliza el pretérito perfecto. Mi carrera deportiva ha sido muy bonita, porque todavía no ha terminado. Espero que lo hayas entendido bien. Creo que es muy importante manejar ya estos conceptos para dar un salto cualitativo a la hora de hablar español. Vamos ya con el sexto y último fragmento. Y ha sido como me la he tomado. Es decir, no. Siempre he tenido muy claro que acabaría triunfando en el Barça, acabaría triunfando en el sueño que siempre he tenido. Y ha sido como me la he tomado. El verbo tomar puede hacer referencia a beber algo. Por ejemplo, me voy a tomar una Coca-Cola, o me voy a tomar un té o un café. También tiene el significado de coger, de atrapar, de sujetar. Por ejemplo, imagina que estás colocando unos libros en una estantería y le dices a tu hijo, toma esto, sujeta esto, este libro, coge eso. Bueno, ya te dije una vez que debes tener cuidado con este último verbo, coger. No en España, pero sí en algunos países latinoamericanos, donde tiene una connotación sexual este verbo coger. Aquí en España no. Además se utiliza muchísimo en mi país.
pero cuidado cuando estés en Latinoamérica o cuando hables con una persona de allí. Bien, estaba hablando de otro verbo, tomar, que tiene un uso más. Por ejemplo, imagina que tienes que darle una mala noticia a un amigo. Pues bien, se la comunicas, se la dices, la mala noticia, y otra persona te pregunta cómo se lo ha tomado, cómo le ha sentado esa mala noticia, cómo se lo ha tomado, ¿vale? Es otra forma que se utiliza bastante del verbo tomar. Y sigue diciendo, siempre he tenido muy claro que acabaría triunfando en el Barça. Otra vez el pretérito perfecto con el sentido de continuidad. Lo tuvo claro cuando empezó y lo sigue teniendo claro ahora que lleva muchos años. Siempre ha tenido claro que acabaría triunfando en el Barcelona, que su etapa en el Barça terminaría siendo un éxito, porque ese fue el sueño que siempre tuvo Andrés Iniesta. Bien, pues hasta aquí todo lo que él ha comentado, frase por frase. Ahora, como siempre, vamos a escucharlo completo una última vez. Fue un momento difícil para mí, para mi familia, para todos. Fue un momento muy complicado porque era muy joven y no es fácil, ¿no? Tanto para mí quedarme aquí como para mis padres y mi hermana pues tener que dejarme aquí y no contar conmigo en el día a día, en lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento. Pues fue difícil, pero bueno, fue un paso que teníamos que dar porque había que darlo y a día de hoy evidentemente que las cosas pues han salido muy bien. Yo tenía muy claro que si me marchaba de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que cumplir el objetivo, el sueño a lo que había venido y esa ha sido mi mentalidad hasta que lo he cumplido. No tenía otra meta que ser jugador del Barça, ser jugador de primera división y costase lo que costase tenía que cumplirlo por el sacrificio que estamos haciendo todos. Sí que es cierto que cada jugador o cada caso pues tiene sus peculiaridades y sus cosas, pero mi vida deportiva creo que ha sido muy escalonada, muy de paso en paso, muy de menos a más y ha sido como me la he tomado. Es decir, no, siempre he tenido muy claro que acabaría triunfando en el Barça, acabaría triunfando en el sueño que siempre he tenido. Bien, pues ha llegado el momento de la despedida. No te olvides de valorar el podcast, de ponerle una nota, de compartirlo con tus amigos. Sabes que me puedes enviar preguntas o tus mensajes también a la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. Además, puedes unirte a nuestra página de Facebook, donde ya somos más de 400. Puedes seguir el perfil de Twitter del podcast. Y por último te recuerdo que puedes seguir ayudándome si te apetece con donativos a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Hasta ahora, gracias a vosotros, he podido realizar el pago de la primera parte del máster. En febrero tengo que hacer el segundo pago, 1.400 euros. Seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Y como siempre, te digo, ha sido un placer. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.